La búsqueda de la felicidad se ha vuelto la meta más buscada en este mundo, porque es una filosofía popular el hecho de cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, el tener una buena vida, es lo mínimo que cada persona debe obtener. Y si no es así, la vida se vuelve la peor tragedia que a alguien le pueda suceder. Por eso es muy común este enfoque en lo que me falta en lugar de enfocarme en lo que ya se me ha dado. Por eso muchas personas sufren por cosas que realmente no se ven relevantes, y a pesar de que hoy en día hay tanto acceso a tantas comodidades, recurren a la ingratitud y al descontento porque creen que el mundo les debe algo, porque creen que merecen la gracia y la misericordia de Dios, y por eso surgen estos dos pecados. Queremos entonces ya ir en materia con el hermano David. Amén, amén, amén. Bueno, David, entramos en materia de una vez, no vamos a darle más larga esto, y lo primero que vamos a hacer, vamos a definir conceptos, ¿no? Ya definiendo conceptos avanzamos, pero bueno, comienzo preguntándote ¿qué es la ingratitud? Y después que nos definas qué es la ingratitud, dinos cómo podemos identificarla. Sí, bien, comenzando por el tema de lo que es la ingratitud y cómo identificarla, me gustaría como hacer una base bíblica, hacer como un fundamento, y en base a eso vamos construyendo un concepto. Entonces, bueno, podemos comenzar, por ejemplo, con Romanos capítulo 11, versículo 36. Es como que luego que Pablo expone en los 11 capítulos primeros de Romanos, luego va y hace una alabanza a Dios y dice lo siguiente: porque de Él, hablando de Dios, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego más adelante, en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, el apóstol Pablo también dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, si vemos la verdad que está detrás de estos dos versículos, en Romanos 11, entendemos que todas las cosas vienen del Señor, son por Él y son para Él. Y luego si vemos 1 Corintios, vemos que todas las cosas, todo procede del Señor, y nosotros incluso somos para el Señor. Entonces, ¿qué nos está señalando Pablo con estos dos versos al menos? Que todo procede de Dios, que todo fue hecho para Él, incluyéndonos a nosotros. Entonces, es por ello que cuando vamos a 1 Corintios 4:7, hallamos a la luz de estos versículos anteriores, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, si nos fijamos, si todo procede de Dios y todo fue hecho para Él, entonces nosotros no escapamos de esto. Por lo tanto, si todo lo que tenemos o recibimos proviene de Dios, nada proviene de nosotros, nada es nuestro. Entonces, en resumen, todo lo que tenemos finalmente es un regalo de parte del Señor. Nada es nuestro, todo viene del Señor y es para Él. Ahí en esa ecuación no entramos nosotros. Entonces, cuando nos negamos a reconocer esta verdad, que todo es un regalo, y creemos que el Señor nos debe la familia, que el Señor nos debe la vida, que nos debe los recursos materiales, o cuando creemos que todo lo que tenemos fue gracias a nuestro propio esfuerzo, entonces allí estamos viviendo una vida equivocada, es decir, una vida ingrata. Entonces, la ingratitud, si tratamos de dar un concepto, es la actitud de no reconocer a Dios en nuestras vidas. Eso es la ingratitud. No reconocer a Dios en nuestras vidas, o no darle gracias por los beneficios y las bendiciones que hemos recibido de Él, quien puede usar cualquier persona o cualquier circunstancia para darnos. Ahora, ¿cómo identificamos la ingratitud? O sea, ¿cómo reconocemos que no estamos reconociendo a Dios? O sea, de que estamos siendo ingratos. De muchas maneras, pero voy a mencionar algunas. ¿Cómo identificamos si estamos siendo ingratos? Cuando lo recurrente en nosotros es la queja o la insatisfacción por todo. Allí podemos dar luces, o nuestras palabras o nuestros pensamientos están dando luces de que estamos siendo ingratos. Cuando recurrentemente nos quejamos por todo, cuando estamos insatisfechos por todo.
Pero cuando nos centramos más en lo que nos falta, en vez de valorar lo que ya tenemos. Ahí estamos manifestando también ingratitud, cuando simplemente nuestra atención está, oye, me hace falta, pero no valoramos lo que tenemos hoy día, lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, esos regalos. Entonces estamos siendo ingratos. Pero cuando más, ¿cómo podemos identificar la ingratitud? Cuando comenzamos a olvidarnos que nada es nuestro y que nada nos pertenece, que nada proviene de nosotros, sino de Dios. Cuando olvidamos eso, caemos en el pecado de la ingratitud. Pero algo más, cuando sentimos que merecemos que todo lo que tenemos y por lo tanto nos atribuimos el mérito a nosotros mismos, olvidando reconocer a Dios que todo viene de Él, estamos siendo ingratos. Para darle un ejemplo, entendiendo como concepto que la ingratitud es no reconocer a Dios. Veamos, por ejemplo, el caso de los 10 leprosos que fueron limpiados por Cristo. Por ejemplo, eso está en Lucas 17. Leo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, ¿okay? Los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, cuando Cristo los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron limpiados, o sea, fueron sanados de esa lepra. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos eran? 10, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, vino a Cristo glorificando a Dios, reconoció que fue Dios que hizo el milagro y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y esta persona era samaritano, dice la escritura. Respondiendo Jesús a este samaritano, le preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Él le pregunta. Cristo lo sabía porque se regresó uno solo. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, podemos ver esta historia que ocurrió. Estos hombres tenían una enfermedad que es difícil de sanar, para algunos es imposible. Pero Cristo ve que estos 10 hombres con esta necesidad se acercan y lo reconocen que puede sanarlo. Él le dice: bueno, vayan. Y en el camino fueron limpiados, pero solamente uno de ellos fue agradecido, reconoció que Cristo lo sanó. Pero fíjate lo que él hizo. Antes de su agradecimiento fue un reconocimiento de Dios. Él se postró, él glorificó y adoró a Dios, se reconoció a Dios, y el reconocimiento de Dios nos lleva a la gratitud. Entonces, por eso podemos decir que reconocer a Dios es ser agradecido. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Y ahora, este único solo que vino de los 10 leprosos, no solamente fue sano, sino como dice al final del pasaje: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, Cristo también lo salvó porque le dio gloria al Señor. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es la ingratitud? Es no reconocer a Dios en nuestras vidas. Wow, mi hermano. Está bastante fuerte. Y me imagino que con esto ya tendríamos bastante para pensar, pero hay otro pecado que se relaciona muchísimo con la ingratitud, y es el descontento. Entonces quisieras hacerle la segunda pregunta: ¿qué es el descontento y cómo identificarlos en nuestra vida? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la ingratitud. Vamos a dar una base bíblica para tomar de allí un concepto y damos también un ejemplo en cuanto al descontento. Vámonos al principio. Vámonos cuando fuimos creados, desde Génesis. Génesis 1, 27 y 31 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego de eso dice: y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, no solamente los hombres y mujeres, sino todo lo que había creado. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, ahí podemos ver, comenzandito, que Dios nos creó. Y en segundo lugar, que dentro de todo lo que creó, nos creó a nosotros, y él vio que era bueno. Ciertamente conocemos que entró el pecado, pero vio que lo que hizo fue bueno en gran manera. Y luego más adelante dice el salmista en el Salmo 16, 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces el salmista está diciendo algo importante: en la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo, solo allí. Pero luego más adelante
en el Nuevo Testamento, ya teniendo la revelación completa de Cristo, dice Colosenses 2:10, el apóstol Pablo dice, y vosotros, los que están en Cristo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, en estos dos versos podemos ver que nuestro Creador no nos hizo independientes. No podemos hallar plenitud en nosotros mismos, sino que solo en la presencia de Dios puede hallarse un gozo pleno, como dice el salmista. Y como dice Pablo, solo en Cristo estamos completos. Entonces, todo esto nos habla de que el hombre fue diseñado para estar pleno o satisfecho solo en Dios, ¿sí? Así que cuando nos negamos a reconocer esta verdad y comenzamos a buscar satisfacción en otra cosa fuera de Dios, estamos viviendo una vida equivocada, es decir, estamos viviendo una vida descontenta. Es decir, si nos desconectamos de Dios, si no estamos satisfechos en Él, inmediatamente estaremos descontentos, porque Él es la fuente de la alegría, del gozo, de la felicidad, etc. Entonces, si queremos dar un concepto del descontento, entonces podríamos decir que es la insatisfacción hacia Dios y con las bendiciones que Él nos ofrece, rechazando así nuestro diseño original, que nos hizo bueno en gran manera, y el cual es bueno en gran manera, ya que está basado en tener gozo pleno o estar completo solo en Dios. Eso es el verdadero contentamiento, estar satisfecho en Dios. Entonces, ¿qué es el descontento? Sentir insatisfacción hacia Dios, porque solamente Él puede hacernos completos y plenos. Ahora, ¿cómo podemos identificar el descontento? Bueno, hay palabras, hay pensamientos, hay actitudes que nos muestran si estamos viviendo una vida de descontento. Por ejemplo, cuando nos aferramos a otras cosas que no sean Dios para sentirnos felices, ahí estamos demostrando que estamos siendo descontentos. ¿Cómo también podemos identificar el descontento? Otra manera, cuando regularmente dudamos de la provisión de Dios. Eso nos trae apatía, eso nos trae descontento. ¿Cómo también podemos identificar el descontento? Cuando nos quejamos y murmuramos regularmente en lugar de confiar en Dios. Otra manera también de identificar el descontento, cuando regularmente nos sentimos tristes, decepcionados, insatisfechos, tristes cuando nos comparamos con otras personas. Ahí podemos demostrar que estamos descontentos. Y otro ejemplo más, cuando nos sentimos insatisfechos por todo lo que Dios ha provisto y ayudado hasta el día de hoy, hasta el presente. Ahí demostramos esa insatisfacción de Dios nos lleva al descontento. Veamos un ejemplo también en la Biblia, cuando el pueblo de Israel dentro de tantas veces murmuró contra Dios. Pero vamos en el ejemplo de Éxodo 16, versículos 2 y 3. Ellos acaban de salir de Egipto, de la esclavitud, que era imposible ellos que pudieran ser librados. Y Dios mostró señales maravillosas para que ellos pudieran ser libres. Ahora, cuando ellos andaban en el desierto, según Éxodo 16, dicen el verso 2 y 3, dicen, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel a ellos, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces ellos estaban demostrando descontento o desconfianza hacia Dios, estaban siendo insatisfechos hacia su persona. Entonces, ¿qué es el descontento? Es la insatisfacción hacia Dios, porque si de Él proviene todo, y si Él proviene el gozo pleno y estamos insatisfechos en Él, no hay otra manera que podamos estar contentos y gozosos, solamente en Dios. Bueno, ya hemos definido la ingratitud, ya hemos definido el descontento, cómo lo identificamos. Pero hermano David, vamos a algo más profundo y más allá. Ingratitud, descontento. ¿Por qué son tan graves estos pecados? Y vamos a la raíz de dónde surgen. ¿Por qué son tan graves estos pecados? Bueno, comencemos con la ingratitud. ¿Por qué la ingratitud es grave? Bueno, como ya hemos dicho, a manera de concepto, la ingratitud es esa actitud de no reconocer a Dios en nuestras vidas, ni darle gracias por todo lo que recibimos. Entonces, si la ingratitud es eso, entonces la gratitud es grave, porque puede producir en nosotros rechazo hacia Dios como creador y rechazo hacia Dios como gobernador de todas las cosas. Y eso es gravísimo.
Una persona ingrata está rechazando a Dios en su vida, porque si de Él proviene todo y no estamos siendo, o no lo estamos reconociendo, entonces lo estamos rechazando y por eso es grave. Ahora, quisiera que vayamos un momentico a Romanos capítulo 1, verso del 18 al 32. No lo voy a leer todo por razón de tiempo, pero quiero comenzar esa porción de atrás hacia adelante. Voy a describir una serie de pecados, porque el capítulo 1 de Romanos lo que hace es describir la condición humana, su pecado ante Dios, porque la ira de Dios se manifiesta. Pero quiero comenzar con los últimos versos de Romanos capítulo 1, del verso 28. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ya es la tercera vez hasta ahí que dice que Dios los entregó en su lascivia, en su locura. Pero dice aquí en el verso 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y aquí viene una serie de pecados horribles: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta lista es horrible y es un retrato lamentable de cómo el pecado está en la humanidad, cómo hemos luchado unos que otros con estos pecados. Sin embargo, ¿de dónde surge toda esta serie de pecados en cadena? Bueno, leamos el verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, porque Dios se ha manifestado a través de su naturaleza. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje en Romanos capítulo 1? Que toda esta serie de pecados y males que hemos visto, fornicación, injuria, inventores de males, etcétera, etcétera, ¿proviene de dónde? De no glorificar a Dios ni darle gracias. Es decir, de la ingratitud, de no reconocer a Dios, se desata toda esta serie de pecados. Entonces, la raíz de todos estos males que describe Romanos 1 es porque no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Se parece cierto a lo que pasó con los leprosos. ¿Qué hizo aquel leproso que reconoció la sanidad de Cristo? Le dio gloria, le glorificó y le dio gracias. Entonces, ¿qué hace Dios con aquellos que no le glorifican ni le dan gracias? Los entrega en su pecado, los entrega en su maldad, y ahí comienza un cúmulo de pecados horrible. Entonces, así que la ingratitud es un pecado grave, no es cualquier tontería. ¿Por qué? Porque es un rechazo hacia Dios mismo. Es un rechazo hacia Dios como creador y gobernador de todas las cosas. Es un rechazo hacia Dios como el dador de la vida, el dador de toda bendición. Ya sea, bueno, una bendición esperada o inesperada, placentera o dolorosa. Todo viene de Dios. Pero no solamente esto, la ingratitud es un pecado grave, sino que podemos notar también algo importante en 2 Timoteo 3. Dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, al final de los tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Ok, Pablo, ¿cómo serán esos tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces sigue con una lista también de gente malvada, pero están los ingratos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, evita a los jactanciosos, evita a los soberbios, pero también evita a los ingratos, porque están dentro del mismo grupo, y a estas personas hay que evitar. Entonces, este pecado de la ingratitud es grave, ya que la persona ingrata se cree el centro del mundo. La persona ingrata cree que se ha ganado todo lo que tiene. La persona ingrata, para ella nada es un regalo, ya que la ingratitud es el fruto del orgullo. Entonces, si queremos saber de dónde proviene la ingratitud, del orgullo. Entonces, la ingratitud y el orgullo van como dos hermanitos tomados de la mano. Ellos dos, el orgullo y la ingratitud. El hermano mayor, el orgullo, y el hermano menor, la ingratitud. Dando, donde vaya uno,
va a acompañarlo el otro. Entonces, un corazón orgulloso es un corazón ingrato, que está en enemistad contra Dios. Entonces, cuando damos por sentado y nos sentimos merecedores de todo lo que Dios nos ha dado, nos convertimos en nuestros propios dioses. Es decir, somos ingratos. Y por eso es que la ingratitud es un pecado grave. Ahora pasemos al descontento, porque el descontento es un pecado grave, así como lo vimos con la ingratitud. Bueno, recordemos a nivel de concepto que la ingratitud es la insatisfacción con Dios y con todas las bendiciones que Él ofrece, que solamente hallamos gozo y plenitud en Dios. Entonces, el descontento es grave porque es un fruto de la incredulidad. O sea, el descontento proviene de la incredulidad y puede producir en nosotros, el descontento puede producir orgullo y rebelión. Entonces, el descontento, porque es un fruto de la incredulidad. Por ejemplo, si ya hemos dejado de creer en Dios o creer que Él está con nosotros, ya no tendremos confianza que Él va a proveer todo lo que necesitamos y estaremos descontentos. Entonces, por lo tanto, no va a pasar mucho tiempo antes que comiencen las quejas, las murmuraciones y nos encuentren deslizándonos hacia el descontento. Por otro lado, el descontento es una manifestación de orgullo, ya que proviene de un corazón que dice algo así como: merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado. Y ese fue el pecado original del mismísimo Satanás, que le ofreció ser igual a Dios. Pero también el descontento es una expresión de rebelión, no solamente una manifestación de orgullo, sino una expresión de rebelión. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón que dice: el Señor dio, pero debió haberme dado más. O el Señor quitó, pero no debió haberlo hecho. Todo lo contrario a la declaración de Job, quien fue un hombre justo y Dios le permitió sufrir en gran manera. Entonces podemos decir que ambos pecados, la ingratitud y el descontento, no son cosas de poca importancia como hemos descrito hoy. Ambos son pecados graves que Dios va a juzgar, pero que además estos pecados pueden generar otros pecados en cadena. Por ejemplo, avaricia, envidia, contiendas, engaños, murmuraciones, soberbia, altivez, necedad, orgullo, rebelión y pare de contar. Ahora, ¿de dónde surgen estos pecados graves de la ingratitud y el descontento? Bueno, surgen de un corazón orgulloso, de un corazón incrédulo, que no reconoce a Dios, ni le glorifica, ni se satisface en Él. Por eso son graves estos pecados y de ahí surgen. Es impresionante cómo estos pecados, y por eso son respetables, ¿no? Los vemos como insignificantes, como pecados pequeños, y resulta que son pecados tan graves, tan grandes, y que realmente no hay un pecado pequeño delante del Señor. Cuán peligrosos y cuán graves son. Y me imagino que la mayoría, como yo, quieren que se haga la última pregunta, ¿no? Viendo ya todo esto y ya sintiendo este peso del pecado por lo grave que es, ¿cómo vencer estos pecados bíblicamente, mi hermano? Bueno, vamos a comenzar, ya luego de haber dado el diagnóstico, como que el problema, la enfermedad, ya hemos visto el tema de la ingratitud por una parte y luego el descontento por otra. Estos pecados vamos a tratarlos por igual, a manera de receta, cuál es la solución para ambos, y luego vamos a ir a un pasaje donde vemos los dos pecados y cómo podemos vencerlos con la ayuda del Señor. Entonces comencemos primero con la ingratitud, a ver cuál sería el remedio, cómo podemos vencer este pecado bíblicamente. Bien, en cuanto a la ingratitud, como creyentes debemos reconocer que todo lo que tenemos es un regalo. Eso debe ser una máxima, que todo lo que tenemos, todo, comenzamos a analizar, ¿qué tengo? Buscar lo más mínimo. De hecho, como decíamos al principio, Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces debemos reconocer que todo es un regalo. Dios nos ha dado todo, la vida, la salvación y todo lo necesario para vivir esta vida en este mundo presente y también en el venidero. Cada día, cada momento debería estar lleno de acciones de gracias a Dios, si reconocemos que todo viene de Dios. Así que Dios es bueno y todo lo que Él hace y otorga es para nuestro bien. Todo es un regalo. Por ejemplo, imaginemos a un padre rico, a un par de padres ricos que han recibido, que le han dado, a sus hijos buenos regalos y los han asistido en distintas cosas. Le han dado muchísimas cosas y en un momento de la vida este hijo dice, ustedes no me han dado nada o no me han dado lo suficiente. Cuando estos padres más bien se han esforzado. Diríamos que ese hijo es un malcriado o que ese hijo es un mal agradecido. Entonces,
si nos podemos pensar en nosotros, los regalos que Dios nos ha dado son infinitamente mejor de lo que puede dar un padre terrenal. Pero a veces nos comportamos como ese muchacho. Somos hijos malcriados, somos malagradecidos o desagradecidos. Entonces, por eso, y en vista de esto, de que tendemos a esto, a la ingratitud, Dios no nos sugiere que seamos agradecidos, Él lo ordena. Al menos voy a mencionar 2 pasajes donde vemos que esto como ordenanza. Primera a Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo. Es una orden, no es bueno, si quieres dar gracias, no, da gracias en todo. Y da la razón, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces, si quieres saber qué quiere Dios, cuál es su voluntad, da gracias. Está como que tu rey y uno como súbdito debe dar gracias en todo, es un mandato. Pero también vemos en Colosenses 3:15 ese mandato repetido y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Ahí está otra vez el mandato, sed agradecido. Entonces, al estar consciente qué es lo que Dios demanda de nosotros, es decir, ser agradecido, esto nos motivará a batallar correctamente contra el orgullo y bajarnos del trono de nuestro propio corazón para darle el paso al sometimiento humilde al reinado soberano del Señor en nuestras vidas, entendiendo que todo lo que tenemos es un regalo del Señor. Sin embargo, esto es algo que no podremos lograr en nuestra propia fuerza, sino solamente por Cristo y su evangelio, donde una vez hemos sido salvos, se va renovando nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. ¿Para qué? Para reconocer que no merecemos nada, que todo lo que tenemos es por gracia, lo cual nos llevará a vivir en gratitud y a reconocer en cada instante que Dios está detrás de todas las cosas, que todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, cuando humildemente reconocemos esto, nuestro corazón de manera natural, espontánea, va a cumplir ese mandato de ser agradecido, va a vivir en agradecimiento. Y por el otro lado, ¿cuál es la solución para el descontento? Ya hemos hablado de la gratitud. Del descontento podemos decir a manera de solución. Primera de Timoteo 6:8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, bueno, sabemos que Dios nos dio lo necesario para vivir como Él le agrada. ¿Qué cosa? Una vida piadosa, como dice Pedro. Pero según esta porción que acabamos de leer en 1 Timoteo, cuando acompañamos la piedad con contentamiento, es una gran ganancia, dice el apóstol. Así que si buscamos satisfacción en lo que este mundo nos ofrece y olvidamos que todo esto es pasajero y circunstancial, tendremos una gran pérdida llevándonos a una vida insatisfecha. Por lo tanto, todo el sustento y abrigo que se nos provee cada día no son más que muestras del cuidado del Señor hacia nosotros, y por lo tanto es un motivo suficiente para que estemos contentos. Como creyentes debemos estar satisfechos en Dios a pesar de nuestras circunstancias. O sea, a pesar de lo que venga, podemos estar satisfechos en Dios, lo cual nos lleva a estar contentos. Entonces, necesitamos tomarnos en serio esa transición de la frustración a la satisfacción en Dios, de la ansiedad a la confianza, del orgullo a la humildad, de la rebelión a la sumisión. Entonces, al igual como vimos con la ingratitud, esto es algo que no podremos lograr en nuestra propia fuerza, es imposible, sino solamente por medio de Cristo y su evangelio, donde una vez hemos sido salvos, también se va renovando nuestro entendimiento, pero para reconocer nuestra satisfacción se encuentra solamente en Dios. Y por lo tanto podremos estar saciados, tener gozo pleno o estar completos en Dios. Así que gracias a Dios, bueno, que tenemos a nuestro Salvador Cristo, a quien podemos acudir, y Él nos puede capacitar para estar agradecidos, nos puede capacitar para estar contentos. Así podemos, bueno, arrepentirnos cuando vengan estos pecados a nuestras vidas y pedirles que nos perdone, nos ayude a cambiar, pero que podamos encontrar esa paz que viene de saber que todo lo que nos concierne a nuestra vida se están en manos del Señor. Y también podemos encontrar esa satisfacción de saber que Jesucristo, que en Él tenemos todo lo que necesitamos, estamos completos, es entenderlo, es así, pero cuando lo olvidamos caemos en estos pecados ya mencionados. También podemos encontrar, bueno, confianza de saber que Él es fiel y que quienes confían en Él nunca serán avergonzados. Entonces, estar satisfecho en Dios significa que no anhelamos otra cosa más,
sino solamente a Dios. Cuando estamos satisfechos no queremos comer nada, así cuando comemos y quedamos llenos. Cuando tenemos sed, tomamos esa agua y ya estamos satisfechos. Entonces, cuando estamos en una relación correcta con Dios, nuestra alma está satisfecha, no nos hace falta nada. Por eso decía el salmista en el Salmo 73, 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, en la tierra puede haber muchas cosas, pero fuera de Dios no deseo nada en la tierra. ¿Por qué? Porque el salmista estaba satisfecho en Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y cuando yo leo este pasaje, pienso en una torta, cuando se pica la torta, y uno dice, dame ese pedazo. Entonces, ese pedazo que deberíamos querer, esa porción debe ser el Señor. Y llévense cualquier otra cosa, cualquier otras porciones, pero la porción que es Dios, esa es mía, no me la quito, porque Él solamente estamos satisfechos. Entonces, quisiera ir a un último pasaje donde podemos ver también parte de la solución a estos dos pecados de la ingratitud y el descontento. En un solo pasaje quisiera ir a un texto famoso, a Filipenses 4. Aquí el apóstol Pablo dice en el verso 4 al 8, dice, regocijaos en el Señor siempre. Aquí vemos otra vez el mandato de estar agradecidos o en este caso contentos. ¿Okay? Hay como un mandato, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, o sea, estén contentos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto lo podemos cumplir o hacer de manera sumisa ante Dios por la razón de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, nuestros afectos. Entonces sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Es decir, pon tu confianza en el Señor, regocíjate en el Señor y da gracias porque Él está al mando, Él está al control. Y hay algo que Dios promete cuando vivimos en gratitud, cuando vivimos en regocijo. ¿Qué promete Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo serán esos pensamientos? ¿Dónde estarán centrados esos pensamientos? En lo que no tenemos, en lo que nos falta. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, una persona, un cristiano, un hijo de Dios, que está regocijado, es decir, que está contento porque confía en Dios, que da gracias a Dios ante cualquier afán que pueda venir a su vida, porque pueden venir afanes a nuestras vidas, pero los afanes deben ser como esa alarma que en vez de guiarnos a desesperarnos o a estar descontentos o a estar desagradecidos, esa alarma de los afanes de la vida deben llevarnos a arrodillarnos y decir, Señor, ¿cómo voy a resolver? No lo sé. Señor, ¿qué va a pasar? No lo sé. Quizás me entre un poco de susto, de miedo, ciertamente, pero vengo ante ti reconociendo que confío en ti y doy gracias porque confío en ti. Quizás las cosas no se vayan a solucionar ya, pero puedo estar en ti y tú me prometes que tú me darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento y mi pensamiento estará puesto en ti, en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, lo puro, amable, etcétera, etcétera. Entonces, este es el remedio entonces que Cristo finalmente su evangelio para todo pecado y de manera específica para la ingratitud y el descontento. Wow. Hermano, de verdad que este tema ha sido edificante, muy edificante. Normalmente siempre la gente le dice, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, las cosas que yo paso. Y yo siempre pongo el ejemplo de Pablo. Mire, usted agarra su situación y compárala con Pablo. Usted sabe todo lo que pasó Pablo. Y vemos, por ejemplo, en Filipenses 4, 11, 12, que dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escúchame, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento no puede depender de mi circunstancia, de lo que me esté pasando. Mi contentamiento tiene que venir del Señor. Ese corazón lleno de gratitud. Entonces Pablo dice, sé vivir en pobreza
ay, pobrecito, fue pobre. No, también él sabía vivir en prosperidad. En todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermanos, y cuando entendemos esto que nos estaba diciendo nuestro hermano David, uno dice, ¿dónde estaba mi contentamiento? Lo estaba poniendo en lo que me pasaba alrededor, en esta situación que me tiene ahí, y me la pasaba amargado y me la pasaba quejándome, y wow, o sea, el que no tomó el mensaje de hoy, lo vamos a subir este video para que lo vuelva a ver y lo entienda, porque que es importante. Como nosotros, creo que la mayoría de los que están aquí son creyentes, ¿verdad? Entonces, como nosotros como cristianos, no vamos a entender que debemos dar gracias a Dios en todo. Creo que David nombró la primera Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20 también dice, mire, den gracias a Dios en toda situación. O sea, toda situación, usted lo busca en griego, arameo, inglés, francés, italiano, como usted lo quiera llamar, en el idioma que usted lo quiera poner, va a decir siempre de gracias a Dios en toda situación. Y ahora venimos a la sesión favorita de Henger, la sesión de preguntas. Rápidamente, una persona escribe: me siento un hipócrita, de lo peor cuando no siento nada de gozo, ni de gratitud, ni nada. Veo a otros hermanos tan contentos y yo más triste que el burro de Winnie Pooh. Bien, en cuanto a esa inquietud, fíjense lo que leyó nuestro pastor Javier en el versículo 11 de Filipenses. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Es decir, Pablo no nació siendo una persona contenta por todo. Dice que él aprendió a contentarse. Y obviamente quien lo llevó a ese aprendizaje, fue Dios, obviamente, lo capacitó, pero tuvo que pasar distintas circunstancias en su vida para que él pueda aprender. ¿Cómo una persona puede aprender un oficio si no pasa dificultades? Es complejo, es difícil. A veces aprendemos más de las dificultades que cuando todo el camino es llano, cuando todo está bien. Entonces es importante ver esta verdad, lo que dice Pablo, que él aprendió a contentarse. Entonces, este es un pecado con el que todo creyente lucha, el pecado del descontento. Pero como hemos dicho, ¿dónde estamos apuntando nuestra satisfacción? Cuando nos dicen, por ejemplo, por poner aquí un ejemplo, tu cuenta está llena en el banco y eso te hace sentir satisfecho, te hace sentir contento y ya no te importa otra cosa. Entonces ahí está identificando un ídolo en tu vida. Ahí está diciendo que el dinero para ti es tu satisfacción. Si, por ejemplo, si para ti tu esposa o tu esposo es tu héroe, tu heroína, donde tú centras tu pensamiento y cuando todo está bien entre tú y ella, te sientes satisfecho, todo está perfecto, no importa que se caiga lo demás. Entonces tu satisfacción está en algo pasajero, que es tu esposa o tu esposo. Entonces allí comenzamos a olvidarnos que nuestra satisfacción es Dios, estaremos insatisfechos porque de Él proviene todo. Entonces creo que más allá de esta persona que preguntó, quedarte en el terreno de la hipocresía, porque todos caemos en este pecado de la ingratitud o del descontento, perdón, el que estamos hablando ahora mismo, no quedarte allí y tampoco forjarte un gozo obligado, no, porque es un fruto que da el Espíritu Santo, parte del amor, el gozo, eso lo da el Espíritu Santo. Uno no es fabricador de amor, uno no fabrica gozo, no, eso viene de Dios. Entonces, si viene de Él, si te sientes mal porque no está en ti, ve ante el Señor y ruégale. No, y tampoco te fijes en el otro. Oye, yo veo a este hermano que todo el tiempo tiene los dientes pelados. Si viéramos hoy a Pablo, dijéramos,
oye, pero a este hermano no le pasa nada, este hermano se la pasa siempre en la mejor circunstancia y no sabemos con todo lo que lucha, pero como su satisfacción está en Dios, él está pleno, él está satisfecho, él está contento y quizás puede sonreír, pero porque su norte, su centro es Cristo, no otra cosa. Otra persona pregunta: estoy consciente de mi descontento espiritual y la verdad ni el pastor me ha podido ayudar con esto. ¿Qué puedo hacer? Wow. Bueno, creo que va alineado con la respuesta anterior. Repito, dos cosas. Pablo aprendió a contentarse. Y segundo, parte del fruto del Espíritu es el gozo, es el contentamiento. Sin embargo, como hemos visto, el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 4, regocijado en el Señor. Otra vez digo regocijado. O sea, estamos llamados a estar regocijados en el Señor, no en otra cosa. Entonces, si en vez de nosotros centrarnos en batallar con el pecado, hacia el mismo pecado, es decir, no tengo gozo, ¿qué hago para que las cosas me den alegría? O estemos descontentos porque no estoy orando las horas suficientes, o estoy descontento porque quizá no estoy orando lo suficiente. Entonces, te estás apoyando tu gozo finalmente en ti mismo. Tu satisfacción está en ti mismo, y errado. Ahí va a surgir descontento porque sí, porque como vimos el salmista, mi gozo o mi plenitud viene solamente del Señor. O sea, Dios y solamente Dios puede darnos todo lo necesario para sentirnos plenos. O sea, solamente Él. Si buscamos satisfacción en nuestro récord religioso, estaremos insatisfechos y por lo tanto descontentos. Pero si nos centramos exclusivamente en Dios, en Él, en su persona, no en sus manos, en lo que pueda darnos, sino en Él, en su rostro, entonces estaremos contentos de manera natural, porque Él va a producir ese contentamiento en nosotros. Amén. Otra persona por aquí escribió una pregunta bastante similar. Dice: hola, tengo años en la iglesia y sirviendo. Oro, leo la palabra, medito en ella, pero siempre estoy descontento con todas las cosas. ¿Cómo puedo identificar la raíz de esta ingratitud? Bien, esta persona, bueno, las otras dos, lo que entiendo, se basaban en el descontento. Aunque ambas cosas, ambos pecados se relacionan, ¿sí? El descontento y la ingratitud. Pero de manera específica, esta persona habla de la ingratitud. Si buscamos un récord o un checklist, hice tal cosa y ya, o sea, me siento bien con eso, repito, te estarás centrando en ti mismo y no en Dios. Entonces, podemos servir a la iglesia, podemos leer las escrituras, podemos hacer miles de cosas para Dios y podemos estar desagradecidos. ¿Por qué? Porque si no reconocemos a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas, que dependemos de Él, que todo viene de Él y que todo es para Él, entonces ahí cuando la actitud es correcta, cuando reconocemos que todo es de Él, por Él y para Él, nos hacemos a un lado. Y al hacernos a un lado, es como decía Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando eso pasa, en nosotros surge un agradecimiento espontáneo. Cuando entiendes, y ahí viene lo maravilloso del Evangelio, cuando entendemos que no merecemos nada, sino la condenación eterna, lo que merecemos es la ira de Dios, lo que merecemos es la muerte eterna. Estamos conscientes verdaderamente de eso. Entonces, decir, wow, nada más el hecho de que el sol entre por mi ventana y que yo pueda verla este día de hoy, eso es gracia. Yo no merezco eso. Entonces, cuando caminamos nuestra vida entendiendo que no merecemos nada de lo que tenemos, de lo que somos, podemos vivir de manera correcta, en gratitud. Pero cuando comenzamos a reclamar y a sentir que merecemos todo lo que tenemos, hay un corazón ingrato, un corazón orgulloso. Para agregar algo, muchas veces las personas se centran en el servicio del Señor pensando que van a encontrar su gratitud y van a encontrar su gozo, ¿verdad? Creo que esta persona decía que servía en la iglesia por muchos años, pero se sentía así. Y bueno, nuestro hermano David nos exponía hoy que mi gozo debe venir del Señor, ¿verdad? Entonces, a veces me enamoro
de lo que hago y no para quién lo hago. Y yo creo que ahí está el problema de esta persona, que esta persona está enfocada en el servicio, en servir, pero no, ¿por qué? Porque está enfocada en el servicio, no tiene sus ojos puestos en el Señor. Cuando ponga sus ojos en el Señor, entonces Él le va a dar esa satisfacción. Entonces Él va a hacer su servicio al Señor con gozo y alegría, porque lo está haciendo para el Señor. Entonces es importante que este hermano cambie un poquito hacia qué está buscando su gozo, hacia que, bueno, me quiero sentir bien, que llego temprano a la iglesia, ayudo, no sé qué hará, ¿verdad? Arreglo la silla, arreglo el púlpito, pero no, es el servicio que tú le estás brindando al Señor. Eso es lo que te va a producir gozo. Señor, estoy haciendo esto para la gloria de tu nombre. Entonces, que cambie donde tiene su enfoque, no en el servicio, sino en nuestro Dios. Correcto. Y algo más, y es allí cuando a veces, cuando alguien sirve al Señor y no le reconoce su servicio y se siente triste, ahí es un indicador. Epa, ¿para quién lo estás haciendo en realidad? Porque deberíamos nosotros, si servimos a Dios, y así nadie nos diga nada, pero si fue para Dios, con eso estamos satisfechos, estamos agradecidos. Señor, gracias porque pude servir. Que no lo reconocieron, bueno, otro día lo verán, no importa, pero tú lo viste, fue para ti, así que gracias. Eso sería como pretender que Dios nos dé las gracias por lo que hagamos para Él. Absurdo, ¿no? Otra persona pregunta, mis hermanos, ¿cómo evito esto? O sea, ¿cómo evita estos pecados? Bien, bueno, como dijimos, la ingratitud proviene del orgullo y el descontento proviene de la incredulidad. Entonces creo que ahí hay que apuntar. O sea, mi corazón está siendo orgulloso, mi corazón está siendo incrédulo hacia Dios. Creo que es ir allí y, ¿cómo se llama? Reconocer humildemente ante Dios. Señor, mira, estoy luchando con esto, te pido perdón, te pido que me perdones si no te reconozco en mi vida, te pido perdón si no estoy satisfecho en ti, perdóname, pero es reconocer. ¿Cómo lo evitas? Reconociendo, arrepintiéndote de estos pecados para que Dios pueda perdonarte y ayudarte a vivir en la manera correcta, según su voluntad. Mi gratitud debe ser solamente cuando el Señor me dice que sí a mis peticiones, o no debo ser agradecido con el Señor aunque Él me diga que no a lo que yo le pido. Bueno, si te fijas en la pregunta o la intención que quizás esta persona está, o sea, él está basando o ella está basando su oración en él o en ella, y ahí está el error. Cuando oramos al Señor, es decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, cuando decimos, y no solamente de palabras, sino de corazón, cuando Señor, yo deseo esto, es mi deseo y es genuino, pero que uno ponga por encima de ese deseo la voluntad del Señor, el Señor puede responder sí, está bien, puede responder no, o puede responder espera. Y cualquier respuesta que Él dé, eso está bien, y para mí debe ser más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo estoy en sus manos, porque estamos en sus manos, y en sus manos estamos bien. Si Dios contestara todas nuestras peticiones, nuestra vida fuera un desastre. Porque nosotros a veces pedimos cosas, incluso más adelante entendemos, Señor, gracias porque no me respondiste, pero en su momento nos molestamos o no fuimos agradecidos. Entonces, no podemos basar nuestro agradecimiento en si Dios nos respondió sí, porque Él no es el genio de la lámpara de Aladino. Él es Dios soberano, al cual nos rendimos y nos humillamos. Señor, yo deseo que me des esto o que pase esto, pero que sea tu voluntad. Y nos quedamos tranquilos, agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces, sea la respuesta sí, sea la respuesta no, o sea la respuesta espera. Eso es suficiente, Señor, estoy en tus manos,